Séptima regla, numeral 320. 320. El que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba, en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. No pensemos que todo está perdido porque el Señor se esconde, como el esposo del Cantar de los Cantares que se esconde detrás del emparrado y encuentra placer en hacerse buscar por la esposa. Pero recuerden, el Señor no los dejará jamás sin gracia suficiente. Cuidado, se trata de una gracia suficiente que baste, no necesariamente debe sobreabundar. La tentación de Santa Catalina de Siena. Esa gran virgen mística, privilegiada, que tenía continuamente visiones y gracias místicas muy elevadas, porque Dios así lo permitió, se encuentra un día en la más terrible de las tentaciones, pues los demonios pueden excitar nuestros instintos. Dios así lo permite. Catalina rezaba, suplicaba a Dios que no la abandonara, juraba que ella quería primero morir que pecar, pero los demonios le decían: es inútil, no podrás resistir, además ya pecaste y Dios te ha abandonado. Oh Señor, socorredme, que nunca muera o sufra, no importa cualquier cosa antes que ofenderos. Era diabólico, pero de repente se acabó la tentación. No olvidar que una tentación no durará ni un minuto más de lo que Dios quiera. Y nuestro Señor se le apareció. Entonces, habituada al trato familiar, ella le hace un suave reproche. Oh, mi buen maestro, me habéis abandonado en el momento más terrible de mi vida. Pero Catalina, yo no te abandoné. Entonces, ¿dónde estabais, Señor? Estaba en tu corazón, en mi corazón, con todo lo malo que había en él. Tú consentiste. Oh no, Señor, vos lo sabías. Yo habría preferido sufrir, no importa, o morir. Pues bien, sabe que era yo quien te sostenía y encontraba placer al ver tu fidelidad ante todos los demonios. ¿Crees tú que yo te habría abandonado? En nuestras tentaciones no olvidemos jamás este ejemplo sacado de la vida de esta gran santa. Octava regla, numeral 321. 321. El que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Cuando seamos tentados, paciencia. Paciencia quiere decir sufrir y esperar, más aún confianza y esperanza. No olvidemos jamás que nuestra santa religión es la religión del Padre Nuestro. No olvidemos las dos alas de que habla Teresita. Se necesitan las dos, la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. Con ellas se sube muy alto y no se arriesga nada. Vean lo que Jesús dice en el Sermón de la Montaña a aquellos que temen por no tener para comer o vestirse. San Ignacio también exhorta a las almas tentadas a que se confíen a Dios, ya que la tentación seguirá pronto dulces consolaciones, siempre y cuando el alma se ocupe de observar la sexta regla, y que espere que pronto será consolada. La sexta regla es la regla del contraataque, no lo olviden.
San Pablo, en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, nos dice una frase que debería apartar de nosotros cualquier desaliento. Dios es fiel y no permite que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que aún junto a la tentación preparará la salida para que podáis sobrellevarla. He aquí por qué, a propósito del martirio, Jesús evita que lo consideremos por adelantado y que nos inquietemos, porque ese día, si Dios nos llama a ese honor, tendremos gracias insospechables. El Espíritu Santo responderá por nosotros. Novena regla, numeral 322. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Cuando tengamos tentaciones, tenemos que preguntarnos por qué nos ha sido dada esta prueba. De esta manera podrán progresar. Algunas veces es culpa nuestra, otras por motivos de orden natural que nosotros podríamos y hubiéramos podido evitar. Algunas veces son gracias de Dios, de las que Él saca provecho. De ahí la necesidad de los exámenes de conciencia. Aquellos que jamás se examinaron se privaron de muchas gracias para avanzar en la santidad. A continuación, pues, la novena regla de San Ignacio. 322. 3 causas principales son porque nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni una otra consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, en cosa ajena no pongamos miedo, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. 3 causas principales. Eso quiere decir que existen otras. Por ejemplo, puede haber en ello causas de orden natural. Muchas personas se enojan fácilmente porque no duermen lo suficiente. Eso es común. En Francia, una superiora fue nombrada directora de un pequeño hospital de la capital de Canto. Había allí varias hermanas, pero estas hermanas estaban todo el tiempo enojadas, peleando. Eso no se hace cuando se es religiosa. Y la superiora, que veía por otra parte que eran hijas muy devotas, muy generosas, se preguntaba el por qué. Terminó por comprender que lo que sucedía era que las hermanas no dormían lo suficiente. Hacía falta personal y estas hermanas, dando pruebas de su generosidad, quitaban tiempo a sus horas de sueño, pero luego saltaban como tapón de sidra ante la menor contrariedad. La superiora decidió que se durmiera 1 hora más y les prohibió que velaran sin su permiso. Después de ese día, como algo extraordinario, estas hermanas ya no discutieron. De nuevo, lo que hacía falta era pensar. Santa Teresa de Ávila, cuando una hermana venía a decirle: «Nuestra Madre, tengo visiones», le contestaba: «Bien, mañana se toma un buen caldo». Eso, dentro del marco reformado del Carmelo, no se hacía jamás. De igual manera, se aconsejó a otra hermana que creía tener visiones que se comiera un buen trozo de carne. Santa Teresa les aconsejaba también en algunas ocasiones una purga. Para alguien que lleva una vida demasiado sedentaria, la falta de circulación puede ser la causa de escrúpulos y problemas. El abad
Timón David, fundador de los primeros patronos de obreros, después de la Revolución Francesa, en un tratado admirable de la confesión y de la dirección de jóvenes, nos dice que hace falta ocuparse mucho de los pequeños tuberculosos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque se trata de un periodo largo en que permanecen inactivos, con reposos prolongados y una sobrealimentación que los pone en peligro de que tengan terribles tentaciones que les impidan sanar y vayan luego al infierno. El demonio es ruin. Mantenerlos ocupados significa que tengan buenos libros, que se les enseñe a contemplar los misterios del Santo Rosario, que se les diga que cuiden en presencia de Dios, que huyan de las ilusiones peligrosas, que comulguen y se confiesen con frecuencia. Así, la enfermedad los ayudará a realizar los planes de Dios, convirtiéndolos en santos. Pero todas estas causas de orden natural se reproducen en conjunto a tres causas principales. Primera, castigo. Ustedes se habrán dado cuenta de que después de haber pasado 2 horas frente al televisor o simplemente por haber omitido su lectura espiritual por la noche, en la mañana siguiente habrá aridez en la oración. Nótenlo y no comiencen otra vez, si no, Jesús se irá. Se trata de un gran castigo. Si ustedes sienten tentaciones violentas después de haber estado cerca de la playa, o de haber leído tal o cual revista, o visto un programa en la televisión, o de haber prolongado la siesta, o después de haber comido demasiado, o bebido demasiados cafés o cóctel, nótenlo. Es reflexionando acerca de estas cosas como llega uno a encauzarse en la vida interior seria. Cuando recen el rosario, sientan ustedes o comprendan si la familia regresa al pecado. Informen de inmediato. Segunda, la desolación o la tentación pueden muy bien no ser un castigo, sino una ocasión de practicar las virtudes heroicas. Por ejemplo, la tentación de San José, las tribulaciones de la Sagrada Familia. Eso no era un castigo, pero vaya si fueron terribles. ¿De cuántos ejemplos heroicos estaríamos privados si la Sagrada Familia no hubiese sufrido estas pruebas? Santa Teresa del Niño Jesús, en su lecho de muerte, tuvo tentaciones muy fuertes contra la fe. Estoy en un túnel, le decía a su hermana, la Madre Inés, y ella se esforzaba en repetir con una fe invencible y sin sentir nada: Dios mío, te amo. Dios mío, te amo. Recuerden, no era un castillo. Ella no había leído ni a Sastre, ni a Guide, ni a Sagán, ni ninguna de esas porquerías. Dios quería que obtuviera méritos para hacer que cayera una lluvia de rosas más abundante para la conversión de los no creyentes. Y entonces Él permitió que todos los demonios se lanzaran contra ella. Ustedes mismos tendrán que pasar por ciertas pruebas para merecer, por ejemplo, salvar a un hijo, a un amigo. Acéptenlo humilde y generosamente. El cura de Ars experimentó en la víspera de la conversión de un gran rufián furiosos ataques. Tercera, una lección. Estas pruebas pueden ser una lección. Todos nosotros nos inclinamos en mayor o menor grado a sentirnos satisfechos de nosotros mismos cuando hemos hecho algún bien. Y eso Dios lo acepta. Nosotros tomamos lo que era de Él. No doy mi gloria a ningún otro. Nos dice Dios por medio del profeta Isaías, capítulo 42. Y San Pablo escribió en la carta a los Corintios: ¿por qué
¿Quién es el que te hace distinguirte? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieses recibido. Primera de Corintios 4:7. Yo soy el mejor feligrés. Y si tú no hubieras recibido esa gracia, si tú no hubieras tenido una madre o un sacerdote como los tuyos, ¿qué habría sido? Vaya, si es bueno Dios, evitando que caigamos en este error. Él permite que tengamos tentaciones que podrían enviarnos al fondo de los infiernos. Después de eso, no podremos menospreciar a nadie. Humillémonos y demos gracias a Dios, pero vigilad y orad. Todo debe ayudarnos a nuestra santificación. 10ª y 11ª reglas, numeral 323, numeral 324. Y cuando todo va bien, ¿qué hay que hacer? Bien, hay que aprovechar para practicar la virtud, ganar méritos. Cuando ustedes van en bicicleta y el viento está a su favor, se aprovechan de ello para avanzar más kilómetros. Cuando el viento se vuelva en contra, habrán ganado por lo menos esos kilómetros. 323. El que está en consolación, piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá, toteando nuevas fuerzas para entonces. Pero sobre todo, hagan actos de humildad, no solo un poco, todo lo que más pueda. 324. El que está consolado produce humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es el tiempo de la desolación sin la gracia o consolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir todos los enemigos, tomando fuerzas en su Criador y Señor. Puedo todo en aquel que me santifica, decía San Pablo. Tengamos cuidado en hacer actos de humildad cuando todo va bien. Cuanto más grandes sean las gracias que recibamos, tanto más debemos pedir humillaciones. El tercer modo de humildad. Si no, nuestro tesoro está en peligro. De ello, no nos complazcamos, no hagamos conocer a otros las gracias que hemos recibido. Si no, no sucederá lo que a Ezequías. Él había enseñado sus tesoros en Jerusalén al embajador del rey de Siria, e Isaías le reprime por su complacencia y le dice: desdichado, él mismo vendrá a llevarse todos tus tesoros.